Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya. Hoy 21 de febrero del año del 2023, congregados, igual número de años después de que Cristo, congregado con sus discípulos, caminando en la Galilea, en Cafarnaún, se encontraba en una dicotomía, en una contradicción, en una incertidumbre creada por los mismos seguidores suyos, en quienes había puesto su confianza, porque los había elegido por designación del Padre Celestial. Y hoy ya en provincia del Cartama, territorio había ya la Laudato Si conectados aquí en la sede de la Fundación Amaya. Tratamos de retomar en la meditación de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la historia sagrada de Cristo como primer mártir, sacrificado en cruz, que Dios mediante ya mañana empezamos a acontecer 40 días de meditación profunda, de oración, de ayuno y acción. Primera tríada esencial para el bien vivir y las bienaventuranzas, que es lo que Jesús vino a traer al mundo, darle plenitud a la ley mosaica, dejar de estar repitiendo rezos inútiles, dejar de estar haciendo rituales sin sentido, muchos de ellos paganos, estar siguiendo doctrinas falsas. Reciban un amoroso saludo fraternal de Nuestra Señora de las Mercedes en la Catedral Primada de Jericó, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui y de nuestras congregaciones. San Marcos, que lo tenemos de evangelista hoy, con quien hemos caminado mucho en gracia de Dios, como mártir, testigo, fiel del Evangelio, muchos de ellos otros habiendo comprendido. La primera María Santísima, maestra, sabia, justa, por su fiat, al decirle sí a Dios, al Padre Celestial y confiar en su plena voluntad. Agradecida por la gracia que recibió en ser reconocida Madre de Dios y nunca presumió de ello. Y como una niñita que era, cual tierna y delicada en Israel, seres despreciados, considerados inútiles o poco productivos, una sociedad machista, y más aún los niños, que lo toma como ejemplo Jesús para mostrarle a los apóstoles, discípulos o seguidores en su casa, ahí en el hogar, en la intimidad, porque como buen maestro hace la corrección fraterna uno a uno lo más íntimo posible, llevarlo a la intimidad. Seguro que como él conoce el corazón de cada quien, a cada uno le habría de llegar su regañito. Por allá estarían Santiago y Juan, apretando dientes, como se dice, porque claro, el primero en morir, Santiago, martirizado, y el último Juan muere, pero primero y último, Juan el discípulo amado, y Santiago el fuego. Una, una contradicción maravillosa, pero que puede conectar inicio y fin de un camino, de la evangelización, porque el camino es Cristo en la humanidad, pero la verdad, la justicia, el amor es la divinidad, y es en Cristo que es luz. Ahí está en María dar a luz, la luz del mundo, sol de justicia. Amén, qué maravilla. Nos inspira el Espíritu Santo hoy. Y ahí el eclesiástico también nos va a dar la señal, la pauta, el camino, en confiarnos de quien realmente ha hecho el camino. Pues si viene desde la impronta misma de la creación, está en el Hijo de Dios y nos ha llamado hijos adoptivos de Dios, haciéndonos sus hermanos, menores, obviamente.
Y está que realmente allí el primer puesto es para el último. Y el último puesto es para el primero, dando el círculo. Y aquí vienen y nos dan la vuelta. La vida en terreno aquí, la vida terrenal, la vida puesta en tierra, es una ruleta. Da el círculo, da la vuelta. Para llevar quienes en gracia de Dios seamos nosotros. Caminar en vida eterna, allá estaremos arriba, en el reino de los cielos. Y el que renuncia a ello y acoja lo contrario y deje llenarse de placeres, de poderes falsos y de un querer tener cuando realmente nada se tiene. Todo es prestadito. Y eso todo hay que dejarlo aquí. Somos ciudadanos del cielo, decía San Pablo. Ya no necesitamos cédula. La única impronta es Jesús. Lleguemos con Él, María Santísima, camino a Jesús. Y la escuela, ahí mismo en tu casa. Tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu abuela. Toda esa descendencia de la familia biológica. Pero también la familia cristiana, preferentemente, para iniciar con confianza. Pero teniendo en cuenta que los que no se declaran cristianos, o se declaran contra los cristianos, o se declaran sin ninguna ley, sin ningún Dios y sin ninguna reverencia, también hay que acogerlos, llamarlos, porque también han de llegar al reino de los cielos. Está para todos hecha la plenitud. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos permita, en la inspiración del Espíritu Santo, congregarnos en este momento para que nos enseñe cada día a ser más santos, más sabios, en tanto bien vivir y bienaventuranzas, en acoger la voluntad de Dios, seguir el plan de Dios y por tanto dar gracias a Dios, gloria a Dios y alabanzas a Dios. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, versículos 1 y siguientes, acerca de la paciencia y la confianza. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Los que honran al Señor confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Los que honran al Señor esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempos de aflicción. Pero ¡ay de los corazones cobardes y las manos perezosas! ¡Ay de los pecadores que llevan una vida doble! ¡Ay de los corazones débiles que no tienen confianza! Dios no les protegerá. ¡Ay de los que no saben soportar con paciencia! ¿Qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Los que honran al Señor obedecen lo que Él orienta. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Los que honran al Señor tratan de hacer lo que a Él le agrada.
Aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él. Pongámonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque el amor de Dios es igual a su grandeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 37. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor, del Salmo de David. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Encomienda tu camino en el Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques. No volverás a encontrarlos, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe, porque sabe que al malvado se le acerca su hora. Encomienda tu camino en el Señor, y Él actuará. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta, pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. El Señor cuida de los que viven sin tacha y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Encomienda tu camino en el Señor, y Él actuará. Los malvados arderán como hierba seca, los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Encomienda tu camino en el Señor, y Él actuará. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas sientes compasión y da prestado. Sus hijos son una bendición. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir, pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles,
pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Señor no dejará que caiga en sus manos, ni dejará tampoco que lo declaren culpable. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Tú confía en el Señor y obedécelo. Pues Él enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. He visto al malvado lleno de altanería extenderse como un árbol frondoso, pero se fue, dejó de existir, lo busqué y no pude encontrarlo. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha, el futuro de ese hombre es la paz, pero los rebeldes serán destruidos por completo, el futuro de los malos será su destrucción. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva, porque en Él buscaron protección. Encomienda tu camino en el Señor y Él actuará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, entre los versículos 30 y 37. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el más importante? Llegaron a la ciudad de Cafarnaún. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirle a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro Maestro infinitamente sabio, poderoso y omnipresente, está en todo, situado en el corazón, situado en la mente y situado en la pasión humana. Él gobierna alma, mente y cuerpo de todo ser siendo, almas suyas, unas allegadas, otras rebeldes, alejadas, y otras en entremedio, distanciadas de uno y otro lado por temor reverencial, por miedo humano o por arrogancia. La vía en el orden natural. La voluntad propia
orientada a la voluntad del Padre Celestial. La inteligencia humana puesta a la sabiduría divina, en gracia del Espíritu Santo. Y la actitud humana siguiendo las actitudes de Cristo. Es el orden natural para regresar, reconectar con el reino de los cielos, con el Edén, con el paraíso. Dos grandes verdades señalaba Oficio de la lectura hoy en Amén Comunicaciones del padre Carlos Yepes, que revisten lo que son las búsquedas humanas. Y fue la declaración en el paraíso, el país de los desterrados. Primero el enemigo, la serpiente, y enseguida Adán y Eva, con la diferencia entre el bien y el mal. Entonces querer establecer el juicio como humano sobre otros y sobre lo otro, pero no sobre sí mismo. No, se cree omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cada quien, en su soberbia, en su arrogancia, amorosamente en su estupidez. Y el otro es el malo, y el otro es el que se equivoca, el otro es el imperfecto. Juzgar al otro, descalificar al otro y castigarlo en lo que considera la forma de hacerlo, el desprecio, ignorarlo, desconocerlo y no reconocer que también es hijo de Dios y tiene sus carismas, sus dones, gracias y talentos, allí replegados en esa tríada. Y no admitir que le van a ganar, le van a quitar el primer puesto. ¿Cuál es el primer puesto? Adelante, quizás atrás, que ve todo con más claridad. Depende de dónde se ubique. En esa kenosis, que es el abajamiento que hace Jesús bajado del cielo, enseña a circular. Ahí toma al niño, la niña, y casi que llevarlo de brazos. Hubiera podido Jesús ahí cargar a cada uno perfectamente, pues le lavó los pies en la última cena. Para empezar desde el pie, que es el contacto con la tierra, desde lo más bajo. Polvo que se pega a los pies, y eso somos, nos recuerdan en la ceniza. Y ese es el primer pecado grave de la expulsión del reino de los cielos. Y el segundo, querer la vida eterna, que va a durar para siempre. Esta carne, que la mente, el conocimiento le va a durar para siempre. Y que el espíritu también, no. La vida nos va mostrando todo lo contrario. El cuerpo se envejece, se desvanece y ya no florece. Chao. La mente se pierde. La lucidez. Se pierde la coherencia. Se pierde la memoria. Y entonces, ¿de qué queda el espíritu? Sin energía, sin pasión, sin ganas. Completamente contrario a la vía del orden natural. Entonces, ¿cuál es el camino? El que hacemos, el propio, el que creemos tener. Malas noticias, mis seres amados. Y en eso nos hemos equivocado como padres, en el hogar. Madres, pues, estamos hablando en genérico. En la escuela, maestros o maestras, aunque maestro es Jesús. Y en el trabajo, como jefes o supuestos líderes. De que el otro es inferior, de que el otro es el que me necesita, de que él está ahí es porque no tiene más a dónde ir, no es por ello. Es por las condiciones de esta sociedad materialista, consumista, esnovista, llenándonos de trebejos, mientras nos hacemos viejos. Y como decía mi suegro en paz descanse, cada vez más pendejos. ¿De qué nos sirve discutir en el camino quién es el más importante? Si Jesús, que es el más importante, vino a mostrarnos todo lo contrario, para empezar de nuevo. Es que el morir aquí es el nacer en vida eterna.
Cristo no necesitaba eso porque ya es eterno, ha sido y lo será. Y sin embargo, porque es maestro en sabiduría plena, para darle plenitud a la vida, ahora sigue. ¿Quieren vida eterna? Yo los llevo. ¿Acaso no llegamos a un lugar desconocido, con gente desconocida, con formas de vida desconocidas, y lo primero es buscar a alguien de confianza que nos oriente? O el que se cree muy intrépido, muy aventurero, se va solo y después se pierde. Se desorienta, pierde el oriente. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. La manito, los 5 dedos, 5 caminos y la mitad nos lleva al centro. No digamos que estamos perdidos en el bosque, estamos desorientados. Porque si podemos volver a llegar, el punto de la cruz en Cristo, la huella de las llagas, de los clavos de Cristo, sabemos que ahí es el camino. Jesús, reconecta, es tu mano, y nos da la mano ensangrentada con un huequito. Se la dio a Tomás, mete tu dedo en la llaga, para que veas que hay resurrección. Todo lo que te da la vida es muerte. Suena paradójico, pero lo de este mundo es muerte. Pero si sigues esta huella, tienes vida, y esta huella pegada al corazón. Deja que nazca ese niño Jesús en tu corazón. Esta Semana Santa, hazla con devoción en el niño Jesús, en María Santísima su madre y el papito José. Como familia de Nazaret, ese es el oriente. Esa es la luz del oriente que brilla en el corazón. Ese es el Cordero de Dios inmolado allí. Vamos a hacer en el triduo pascual, bautismo. Empecemos la conversión. ¿Cuál es tu versión? ¿Ya estás cristianamente alma y cuerpo? ¿O vas en camino de ser Cristo? De dejarlo acontecer. El Espíritu Santo me inspiraba algo muy hermoso y les comparto. Regálale un minuto a Dios. No le hables nada de ti. No le pides nada para ti. No le cuentes nada de lo tuyo, que Él ya lo sabe. Si lo amas realmente, uno a quien ama se interesa por ese ser, lo comprende y le ofrece todo de sí. Míralo ahí clavado en esa cruz y pregúntale, Jesús o Maestro, ¿cómo te sientes allí? ¿Qué sientes que de mi parte te esté mortificando allí, te esté martirizando, te esté atormentando? ¿De qué forma me puedo abandonar en mí para abrazarte? Ya. Seguramente Él te va a decir, no, tranquilo, todo bien. Yo te abrazo a ti, yo te acojo a ti, porque Él es una madre, en el sentido amplio de la palabra, porque acoge, porque abraza, amamanta, da la lechita. Y la lechita es la palabra de Dios, el verbo. Él vino para eso. Esa es su naturaleza, Él no puede cambiar su naturaleza. Pero sin embargo, esa reflexión con doble C, o sea, reflejarse, ¿qué te puede reflejar Cristo en la cruz sino belleza, sino luz, sino plenitud? Con absoluta seguridad. Eso puede tardar un minuto, como decía el padre Rafael García Herreros, en paz descanse, un minuto de Dios. En ese minuto vas a experimentar el éxtasis, el placer, el deleite más grande de tu vida, porque al ser que amas, le hiciste sentirse amado por ti. Cambiemos el rol un momentico, un minutico. Eso es servir a Dios en cruz. Pero bájate de la cruz y mira a tu hermano, conecta. Ahí está Jesús, replegado, miles de millones de seres. Una gotita de sangre que Él derramó en cruz es una gotita de gente, de ese niño, de esa criaturita que está a tu lado. Es una gotita de humanidad
de ese vecino, de esa amiga, de ese próximo. Es una gotita de naturaleza, de toda esa creación que hay, como decía Francisco de Asís. Y con eso termino para recordar el pesebre. Hermano sol, hermana luna, hermana agua, que ya empezó a caer un poquito por aquí, pero con eso terminaríamos la meditación de hoy. Maravilloso. Siente uno en gracia del Espíritu Santo que actúa, dándole el camino, dándole las llaves de tu corazón. La puerta de tu corazón no se la cierres, déjasela abierta para que cuando quiera entrar, como a los gatos malcriados que se montan en el sofá, decía un hermano, creo Fabio Giraldo, esta mañana en la meditación, esperando que todos se los den, los jóvenes, amorosamente. Ahí está el eclesiástico. Sigan siendo bendecidos, un abrazo, se les ama fraternalmente. Gracias.